Cordial saludo. Eh, Voy a pasar a las ideas principales del trabajo de investigación titulado Incremento en la eficiencia energética de estaciones de compresión de gas natural mediante un ciclo de potencia Rankine, cuyos autores fueron los profesores Hernando Alexander Yepes Tumay, Faustino Moreno Gamboa y quien les habla, Carlos Javier Noriega Sánchez. La siguiente será el contenido a ser abordado en la presentación. Iniciaré con la introducción, seguido los objetivos, la metodología del trabajo, los principales resultados, las conclusiones y las referencias que quedan a disposición para quien quisiese consultar de donde fueron utilizadas para realizar el trabajo. Para nadie es un secreto el impacto o sí, la influencia del hombre en los cambios climáticos que se han venido acentuando en las últimas décadas. Estas actividades producidas por el hombre generalmente encuentran su mayor impacto al ambiente en las actividades de tipo industrial. Las actividades de tipo industrial son responsables en gran medida del calentamiento global, especialmente porque ellas utilizan combustibles fósiles para sus actividades industriales y producen grandes emisiones de gases de efecto estufa, principalmente el CO2. Sin embargo, muchos de los subproductos se derivan de la quema de combustibles fósiles son emitidas al ambiente, particularmente en forma de calor residual, específicamente gases de combustión. Estudios indican que el 50% de la energía que es utilizada es perdida, es desperdiciada al ambiente en forma de estos subproductos de calor residual. Particularmente también una gran cantidad inúmeros procesos en los cuales se derivan gases de combustión poseen temperaturas adecuadas para ser utilizadas en otros subprocesos, por ejemplo, en operaciones de cogeneración. Y de allí radica una de las principales preguntas del trabajo. ¿Es posible utilizar los gases de combustión para generar electricidad? En ese sentido, fue tomada como ejemplo una estación de compresión que es utilizada para comprimir, aumentar la presión del gas que es transportado desde el punto de extracción hasta los puntos de distribución. Conocemos que pues, hay una distancia enorme entre estos dos puntos y por tanto es necesario que ese gas natural esté comprimido o deba ser comprimido en varias estaciones a lo largo de ese tramo de gasoducto. Entonces, el principal objetivo de este trabajo es evaluar el incremento de la eficiencia energética de una estación de compresión de gas natural mediante un ciclo de potencia Rankine, siendo que este ciclo de potencia Rankine utiliza como fuente de calor, fuente energética, los gases que son emitidos por una estación de compresión que fue utilizada como ejemplo. Y para ello, para alcanzar ese objetivo general, fue necesario desarrollar esos tres objetivos específicos. El primero de ellos, determinar los fluidos de trabajo más adecuados para generar electricidad con fuentes de calor residual, como los gases de combustión, modelar termodinámicamente el ciclo, tanto de potencia Rankine y potencia Brayton, que vamos a identificar más adelante el porqué de estos ciclos, y finalmente identificar la potencia máxima producida por los fluidos de trabajo que son utilizados en cada uno de estos ciclos de potencia. 4 etapas fueron necesarias para desarrollar la metodología del trabajo. En la secuencia serán explicadas. La primera de ellas fue la selección del fluido de trabajo. Después de un análisis criterioso en la literatura, no es fácil identificar fluidos de trabajo específicos para aplicaciones de aprovechamiento de energía en gases de combustión o fuentes de calor residual. Esto debido a que la gran cantidad de fluidos, ya sea de tipo orgánico o inorgánico o natural también que existen en la naturaleza. Sin embargo, es posible a partir de unos criterios limitar la escogencia de varios de ellos. En este caso, el estudio se fijó el potencial de calentamiento global y el potencial de destrucción de cama de ozono, pero principalmente el potencial de destrucción de la capa de ozono, conocido como ODP, Ozono Depletion Potential, de valor cero, es decir, que los fluidos utilizados no deben destruir la capa de ozono. Y a partir de eso, aunque varios de ellos fluidos poseen un valor de potencial de calentamiento global conocido en la literatura por sus siglas en inglés como GWP, de 1 hasta valores próximos a 4000, todos tienen la particularidad de que no destruyen la capa de ozono, como ya les había mencionado.
Entre estos fluidos es posible identificar varios de tipo hidrocarburo, de refrigerante, orgánicos conocidos como HFC, es decir, que tienen entre sus componentes hidrógeno, flúor y carbono, y fue seleccionado el CO2 como un fluido natural, un fluido refrigerante natural, es abundante en la naturaleza, pero a diferencia de los otros fluidos, pues el potencial de calentamiento global es unitario, ya que todos los fluidos son tomados como referencia, con referencia en este indicador con el CO2. La particularidad del CO2 en aplicaciones de ciclo de potencia ha sido destacado en las últimas décadas, particularmente en la última década, porque el CO2 es un fluido promisor para aplicaciones de generación de potencia debido a las propiedades termofísicas que él posee, especialmente cuando está supercrítico. Entonces, es el fluido de referencia que fue considerado en el estudio para comparar el desempeño que presentaron los otros fluidos orgánicos con relación a este fluido de tipo natural. Dos configuraciones de ciclo fueron utilizadas. Una, Rankine, configuración clásica para ciclos de potencia, y cuando trabajamos con un fluido orgánico en un ciclo Rankine, pues este ciclo es conocido como un ciclo Rankine orgánico, ¿sí? Entonces, 4 fluidos hidrocarburos y 5 refrigerantes orgánicos fueron encajados o modelados bajo esa configuración de ciclo, y el CO2 fue modelado en el ciclo Brayton, bajo configuración de ciclo Brayton. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene una temperatura crítica alrededor de 31 grados centígrados, es una temperatura muy baja si tomamos como referencia la fuente donde va a ser enfriada, es decir, el intercambiador de calor o el condensador, generalmente en los ciclos Rankine. O sea, necesitamos una fuente para enfriarlo que tenga una temperatura mucho más baja que 31 grados, 25, 20 grados, lo cual es realmente complicado en climas tropicales como el nuestro. Entonces, en ese sentido, por esa restricción, es recomendable utilizarlo en un ciclo Brayton, en el que CO2 está eh, como un gas supercrítico, y por eso esa configuración de ciclo Brayton en el caso de CO2 es considerado como un ciclo totalmente supercrítico. Tanto presión cuanto temperatura de CO2 son consideradas arriba de sus condiciones críticas. Y como puede ser observado en la tabla, fueron fijadas unas temperaturas máximas de cada uno de esos fluidos en cada uno de esos ciclos de potencia, siendo que los fluidos orgánicos pues tienen una restricción debido a que, por ejemplo, los hidrocarburos presentan algún riesgo de inflamabilidad o de degradación térmica, como también ocurre con los refrigerantes. Por otro lado, el CO2 pues, no tiene restricción, ya que él es altamente estable térmicamente, teniendo temperaturas alrededor de 1200 grados centígrados, y aún no presenta descomposición térmica. Entonces, digamos que fue una principal restricción de cada uno de esos gases, de cada uno de esos fluidos en esos ciclos de potencia. La fuente de calor que en la figura pues, la identificamos como heat source son los gases de combustión que son emitidos por digamos, una unidad compresora de referencia cuyo fabricante nos indica que tanto temperatura como flujo de masa de esos gases de combustión son de 617 grados centígrados y 1.42 kilogramos por segundo. Y después de fijar el ciclo, pues se modeló termodinámicamente a partir de ecuaciones de balance de energía en cada uno de los componentes del ciclo. Y para evitar la violación de la segunda ley, pues es necesario discretizar los intercambiadores de calor para evitar que los perfiles de temperatura, tanto de la fuente caliente y del fluido de trabajo, ¿cierto? El fluido orgánico de CO2, o del fluido de enfriamiento y el fluido orgánico o CO2, pues evite que se crucen. Entonces, es una restricción numérica para garantizar que tanto primera como segunda ley pues, se cumplen en el ciclo. Y la validación computacional del código fue realizada para tener, digamos, un soporte de que la implementación numérica se hizo efectivamente. La referencia puede ser consultada al final, donde están expuestas todas las referencias utilizadas para el trabajo. Tres valores o digamos tres variables son destacadas entre los resultados y son presentadas acá, particularmente la potencia neta, la potencia total que puede ser extraída de esos gases de combustión, la presión de trabajo máxima que cada uno de esos fluidos necesita para que el ciclo produzca la mayor potencia, y
finalmente el flujo de masa que necesita cada uno de esos fluidos para producir esa potencia máxima. Es importante destacar y recordar aquí que a diferencia del ciclo Rankine, ¿cierto? En el ciclo Brayton, pues no se utiliza una bomba, sino que se utiliza un compresor. Esto, en cierta medida, pues sabemos que para comprimir un gas pues, necesitamos mucha más potencia que la que se requiere para comprimir un líquido. Esa es la ventaja del ciclo Rankine. Entre los resultados, conforme presentado en la figura, se puede percibir que el tolueno, ¿cierto? Es el fluido orgánico que mayor potencia produce, seguido por el CO2. Son los dos fluidos que mayor potencia total se producen, generan a partir de esos gases de combustión a los niveles de temperatura y flujo de masa que anteriormente mencioné. En la secuencia tenemos los otros tres fluidos orgánicos, hidrocarburos, y finalmente los fluidos refrigerantes. ¿Sí? Este resultado es posible, digamos, identificarlo a partir de las temperaturas máximas que cada uno de esos fluidos tiene al ser operado en el ciclo. Cuanto mayor temperatura pueda alcanzar el fluido, mayor potencia puede producir. Y digamos, ese es digamos, el talón de Aquiles de los fluidos refrigerantes, ¿cierto? Que, digamos, tenemos cierta restricción con relación a la temperatura máxima que ellos pueden ser sometidos en el ciclo. Alrededor de 170 kilovatios podría estar generando el tolueno y 148 kilovatios con relación al CO2. La presión óptima, observen que esto es particularmente en función de cada fluido de trabajo. Los hidrocarburos son los que menores presión de trabajo máxima para generar potencia máxima necesitan. El CO2 es todo lo contrario. Observen que necesitaría alrededor de una potencia cercana a los 100 megapascales para producir aquellos kilovatios que les comenté en la figura anterior. En ese intermedio, ¿sí? Entre el CO2 y los fluidos hidrocarburos, tenemos los fluidos refrigerantes. ¿Sí? Tenemos ciertos niveles de presión elevados cuando comparados con el tolueno o con el hexano, por ejemplo. Esto es una particularidad de cada fluido, de que cada uno de ellos pues, tiene su presión y su presión crítica máxima. Los hidrocarburos está alrededor de 4 o 5 megapascales de presión crítica. Los refrigerantes tienen una presión crítica mayor y en el CO2 tenemos una presión crítica alrededor de los 70, de los 7 megapascales, una presión crítica mucho mayor cuando comparada con los refrigerantes y los hidrocarburos. El flujo másico es una variable importante porque cuanto más flujo de masa necesito, pues obviamente es un criterio económico a ser considerado a la hora del proyecto del sistema, ¿sí? Que es una desventaja para los refrigerantes. Para los hidrocarburos, pues son relativamente baratos en el mercado y son los que menor cantidad de flujo de masa necesitan en el ciclo. El CO2 está en un valor intermediario entre los refrigerantes y los hidrocarburos. El que menor flujo de masa necesita es el tolueno. Entonces, a partir de esos tres resultados principales, podemos concluir que las simulaciones, el estudio demuestra el potencial que tienen esos gases de escape de la estación de compresión para ser utilizados y, por tanto, aumentar la eficiencia energética de la instalación. Siento que los fluidos refrigerantes son los fluidos, digamos, que no son adecuados para el caso de estudio con relación a la producción de potencia e infelizmente por el hecho de necesitar una cantidad de flujo de masa mayor, pues obviamente con relación al costo es un talón de Aquiles de estos fluidos. Y finalmente, los valores de eficiencia térmica del tolueno y el CO2 oscilaron alrededor del 21-20% y por tanto son los fluidos que mejor aprovechan la energía disponible en los gases de combustión de la estación de compresión. Eh, Quiero agradecer a todos por la atención en nuestro trabajo. A continuación, en ese slide se presentan las referencias utilizadas en el trabajo y espero haber pasado las ideas principales a lo largo de estos minutos de presentación. Muchas gracias.